Mis estimados doctores, muy buenas noches, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva 2.0. Espero que se encuentren muy bien en la sesión de hoy, que estén dispuestos a retomar una nueva parte conceptual, que como se dan cuenta en el título del video vamos a hablar de todo el síndrome del respirador oral. Entonces espero que se gocen mucho este video, los invito a que compartan todo el contenido de los videos que hemos subido a lo largo de estos meses, se suscriban, le den like y por favor cualquier duda que tengan la cojan y la coloquen en la caja de comentarios para seguir creando una comunidad retroalimentativa. Esta es la bibliografía de la que nos estamos basando para la elaboración de este seminario, unos reportes de caso y un artículo de revisión sistemática de la literatura para que puedan guiarse a esa parte por si llegan a tener alguna duda. Cuando hablamos de la respiración en el tema normal, cuando es un proceso fisiológico normal, es un acto reflejo donde pues hay un recambio en el organismo a través pues de unas fosas nasales y donde pues sabemos que entra el oxígeno, se absorbe, se calienta, se humedece, ¿cierto? Y nos va a haber todo un recambio específico en la parte pulmonar, toda la parte de los alveolos, de los bronquios y bronquiolos, también dado por ese músculo, el diafragma, ese proceso de contracción y de los pulmones, y hay pues una expulsión de un producto que en este caso es el CO2, y pues pueden ustedes avanzar un poco más y aportar un poco más de todo este proceso fisiológico respecto a la parte de los seminarios. Pero lo que tenemos que hablar acá principalmente en este artículo, pues en lo que hablan los artículos, es que el proceso deja de ser fisiológico y deja de ser normal cuando hay una alteración en ese sistema estomatognático, porque ya empiezan a haber obstrucciones de vías aéreas y que nos van a producir anomalías tanto en oclusión como en otras partes del cuerpo. ¿A qué se refiere otras partes del cuerpo? La literatura, el segundo artículo hablaba principalmente de que habían alteraciones en el desarrollo y en el crecimiento. Entonces quiere decir que si yo claramente tengo una falta de respiración nasal, no voy a permitir que los senos paranasales, en este caso los senos maxilares, alberguen una cantidad de oxígeno, alberguen una cantidad de resonancia y por lo cual no se desarrollen y no se expandan en todos los tres planos del espacio. Entonces cuando tengo una afectación a nivel de tamaño, pues ya todo lo demás se me va a afectar. La parte oclusal, interoclusal, el maxilar superior, si está entonces micrognático con el maxilar inferior, va a haber afectación también en la parte de la inclinación de ese maxilar y también en la posición. Entonces podemos encontrar un retrognatismo, por ejemplo, y empieza a combinarse todo el proceso donde vamos a tener un micrognatismo, un retrognatismo y algún grado de inclinación, puede ser pro o retro. Ya saben, todos los videos de diagnóstico de cómo analizar cómo es que hay inclinaciones lo podemos encontrar en el canal. Ya están todos los videos subidos para que se pasen por ahí una ojeadita con toda la parte ortopédica. ¿Cómo yo voy a diagnosticar el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Ese síndrome, como se dan cuenta, ya estoy hablando porque es un resultado, es una construcción de diversos factores que lo que me está causando es una afectación. Entonces todo esto me va a afectar y me va a producir consecuencias, ¿cierto? Como que el paciente, por ejemplo, va a tener cara de cansado, como que el paciente va a tener una molestia permanente, un nivel de distracción permanente, y ya lo vamos a hablar a nivel del desarrollo psicomotriz en las siguientes diapositivas. Tengámoslo presente porque es un diagnóstico y un tratamiento totalmente específico y multidisciplinario por la dificultad que se maneja y que se debe controlar lo más temprano posible. Entonces ese diagnóstico temprano se puede realizar por medio de la parte cefalométrica, como por ejemplo en el análisis de vías aéreas de Lindner
y Aronson. Recordemos que ya tenemos un video de cómo hacer ese análisis en radiografía de perfil. En la parte bidimensional, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, se pueden hacer resonancias y también volumetrías de cómo está ese tamaño y esa parte de vías aéreas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un paciente en la parte de fonoaudiología, cuando llega y se le pide que sople y que impulse una bola a través de un tubo, de un émbolo. Entonces eso lo que está haciendo es medir también cómo es esa capacidad de la parte de respiración, pero a su vez también cómo es la fuerza que él está generando para poder sacar ese volumen de CO2. Entonces, cuando hacemos todo ese tipo de exámenes, estamos diagnosticando y mirando cómo, qué grado de afectación tiene el paciente. Y también pues podemos hacer el análisis, no solamente recordemos que se puede complementar, no solamente es el análisis visual y no solamente es el análisis dinámico, sino también podemos hacer un examen estático en la parte de postura. Un paciente que ya tiene afectaciones a nivel sistémico va a tener afectaciones o consecuencias ya en su, por ejemplo, en la forma en cómo él se para, en la forma en cómo él se comunica físicamente con el entorno que él presenta. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la línea de plomada va a ser esa línea de referencia que me va a decir, ok, tengo la cabeza en adecuada posición, con los hombros, ¿cierto? Con toda la parte de la cadera y con la parte de los talones o de los pies. Y miren cómo tiene que concordar esa evaluación postural de línea de plomada. Tengo que tener a través del lóbulo de la oreja, pasar por el conducto auditivo externo, pasar por el acromion. El acromion, recuerden que es el punto más vertical de toda la parte de la articulación del hombro. Esta parte bien de la parte griega, no se les olvide cuando hablamos del acromion, a la Acrópolis, que era el punto más alto, ¿cierto? En las ciudades, las apófisis odontoides, claramente el axis, el cuerpo de las vías lumbares, de todas esas vértebras. Recordemos que también ya hablamos del análisis vertebral de Bassetti y colaboradores, pueden pasar por el canal. Estamos construyendo bastantes cosas que hemos puesto pequeños peldaños en los videos previos y que ahorita, si se dan cuenta, ya estamos construyendo ese diagnóstico, ese macro diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y bueno, pues si se dan cuenta, ustedes pueden abordar un poquito más presente la parte diagnóstica para tener determinada la ubicación de cómo se esté realizando las cosas. ¿Listo? Entonces, siguiente. ¿Qué consecuencias a nivel sistémico vamos a encontrar con un paciente que ya tenga afectaciones a nivel de la respiración? Vamos a encontrar afectaciones tanto a nivel estético y funcional como afectaciones a nivel del aspecto social y psicológico, porque una persona que no se puede parar bien es una persona que también va a sentirse incómoda, es una paciente o una persona que va a sentirse insegura y que va a decir, pero ¿por qué todo el mundo siento que tiene más seguridad al hacer las cosas y yo no puedo hacer todas las cosas que tengo aquí presentes? Voy a presentar también un paciente que a nivel sistémico puede siempre decir la parte de rinitis alérgica. Nosotros pues en la casuística de acá de Bogotá, en Colombia, tenemos pues a veces muchos periodos de lluvia por la parte del fenómeno del Niño, y entonces mucha parte de los bogotanos decimos que tenemos rinitis alérgica y justificamos esa parte del diagnóstico diciendo, no, es que yo tengo rinitis alérgica porque siempre que llueve me da un poco de alergia, ¿sí? Digamos que podría darse porque hay un cambio en las temperaturas, y eso sí es cierto, pero también porque también se exacerba todo ese síndrome y es más presente cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando nos levantamos tenemos las vías aéreas más resecas debido a que dormimos, por ejemplo, con la boca abierta, que por ejemplo roncamos. Entonces tengámoslo muy presente, porque además de decir que tenemos rinitis alérgica es identificar muy bien por qué es que se tiene o desde hace cuánto. No es simplemente una respuesta a una pregunta que alguien nos hace, sino hacer algo más específico. Como no hay un desarrollo
de las estructuras óseas adecuados, puede haber alguna desviación del tabique nasal, porque entonces hay un desarrollo asimétrico, o por también algún golpe que pudo haber recibido, hay una afectación sistémica. Podemos encontrar también esa hipertrofia de cornetes, entonces van a hipertrofiar unos, o al contrario, vamos a tener falta de desarrollo en algunos de los cornetes, lo que se conoce como atrofia, ¿sí? Entonces no significa que unos estén hipertrofiados y los otros no. Puede ser que unos estén pues con un desarrollo normal y que los otros del otro lado estén atrofiados. Vamos a tener también una mala postura, porque pues también, como lo hablamos, el cuerpo es un sistema, ¿cierto? Y cuando ese diafragma no se está expandiendo de la forma adecuada o tenemos dificultad para respirar, tenemos que favorecer el avance ya sea de la cabeza. Entonces lo que vamos a hacer es doblar y inclinar el cuello, pero hacemos el avance de la cabeza para que haya menos obstrucción en la vía aérea respiratoria, ya sea superior o ya sea la media. Podemos encontrar en pacientes que tengan escoliosis, pues un grado ya, un nivel sistémico muy elevado, vamos a encontrar pues que esa afectación en la postura al colocar los hombros hacia adelante, esa protrusión de hombros a nivel sagital, vamos a encontrar que el tórax no va a tener un desarrollo adecuado y por eso va a tener una posición o una afectación en su formación natural, y podemos encontrar un tórax deformado. Literatura reporta que puede encontrarse un pectus excavatum desde pacientes que tengan desde el desarrollo a nivel muy temprano afectaciones. Entonces pacientes de 6, de 5 años que nunca tuvieron desarrollo del pecho, pueden encontrarse esta afectación. Ciertos grados de cifosis en la parte de la postura, como nos damos cuenta, y como no hay un desarrollo adecuado también de todos los pisos de este edificio, en la parte de los pies vamos a encontrar que no hay un desarrollo de ese arco del pie, y ese arco, recordemos que lo que pasa es que nos distribuye las cargas a través del talón y a través de los huesos de la parte media. Ese arco favorece que se distribuyan muy bien las cargas y que haya una palanca adecuada. Si nosotros tenemos el pie plano, va a ser muy ineficiente al nosotros generar un adecuado desarrollo, y además va a ser biomecánicamente mucho más complejo para un paciente caminar, para un paciente realizar actividad física, para llevar su vida en una postura normal, y por eso coloco una imagen de una persona mayor. Recordemos que todos vamos a llegar allá, y si no tenemos un diagnóstico temprano, vamos a llegar a esta edad y vamos a sufrirla y a pasarla muy mal. ¿Listo? A nivel oral, ¿qué podemos encontrar? A nivel oral vamos a encontrar que como nunca se hubo un desarrollo óseo de la parte del paladar, por lo general encontramos un paladar ojival. Ojival, ¿por qué? Porque vamos a encontrar un paladar profundo que le falta desarrollo, y vamos a encontrar también un paladar el cual va a ser profundo pero no va a estar muy angosto. Entonces ese paladar también, como el paciente va a tender a respirar por la boca porque no puede respirar por la nariz, va a tener afectaciones en la mucosa, y afectaciones en la mucosa van a dar cambios en el pH de esa cavidad oral. Recordemos que idealmente o idóneamente la cavidad oral tiene que tener un pH neutro. Hablamos de un pH de 6,8 a 7,2 a 7,5 por lo general. Ya cuando hablamos de un pH mucho más alcalino o ácido, es decir, que paramos o pasamos ese rango de normalidad, vamos a empezar a encontrar afectaciones. Y cuando encontramos un pH mucho más alcalino, vamos a tener predisposición a las enfermedades cariosas o a las lesiones cariosas, porque es un espacio mucho más predispuesto, mucho más facilitante para que los microorganismos produzcan el metabolismo de los alimentos y secreten ácido, y que eso nos genere la destrucción de nuestro esmalte dental. pHs mucho más ácidos van por lo contrario a generar episodios de enfermedad periodontal, empezando por la parte gingival, porque va a resecar mucosas, pero va a generar pues toda la cascada de enfermedad periodontal. Si no se cuida, lleva periodontitis, donde empezamos a hablar de estadios leves, moderados y hasta severos. Hablamos de una compresión a nivel maxilar,
y además va a encontrarse una ley de la elipse pues mucho más marcada, entonces hay un desarrollo sagital mucho más anterior y en la parte posterior pues hay cero de desarrollo, ¿no? Como es un pH mucho más alcalino o ácido dependiendo de las características de cada paciente, dependiendo también del cuadro clínico de cada paciente individualizado, pues por lo general se presenta halitosis, cambios en esa malformación, cambios en esa concentración de saliva van a predisponer que el paciente esté generando, pues las bacterias estén generando una metabolización de los alimentos o también una metabolización de toda esa concentración de pH, y como no hay un flujo salival completo, un flujo salival adecuado, pues se generan estos malos olores, halitosis y claramente maloclusiones. De ahí para allá, todo lo que queramos y todo lo que diagnostiquemos nosotros como odontólogos o como especialistas del área. Maloclusiones clase 1, clase 2, clases 3, ya empezamos a generar problemas a nivel de los planos verticales. La lengua empieza a generar un descenso en su posición y vamos a encontrar una deglución atípica, vamos a encontrar una lengua descendida, y esa lengua descendida, recordemos que cuando no está en este paladar presionando y frenándose en las arrugas palatinas, lo que vamos a encontrar es que bueno, este hueso no se desarrolla porque aquí, cuando está la lengua aquí presionando, se desarrolla y genera también una parte de expansión en la parte transversal. Pero si no, entonces vamos a encontrar también a nivel oral una lengua dentada, vamos a encontrar que el paciente va a generar un empuje lingual y entonces vamos a encontrar diastemas, vamos a encontrar mordidas abiertas y, por qué no, empezar a encontrar ciertos patrones de asimetría facial. ¿Qué hábitos pueden desencadenar esto? Vuelvo y lo digo, no es solamente decir, tengo deglución atípica, no es solamente decir, tengo rinitis alérgica, es encontrar el factor etiológico que de verdad me está causando las cosas, ¿sí? ¿Qué hábitos pueden desencadenar eso? Desde los más chiquitos, ¿cuál es? El uso de tetero o de chupo. El uso de tetero lo que está haciendo es que cuando se genera una succión, como esto tiene un huequito, ese huequito lo único que hace es que deja pasar por ahí pues deja pasar por ahí la leche. No hay un estímulo de desarrollo, de crecimiento del neonato. El neonato lo que tiene que hacer, que es ordeñar. La palabra suena un poco burda y pues espero que por favor la tomen con mucho respeto. No es ordeñar, es ordeñar en el sentido de que tiene que hacer presión en la parte de los maxilares. El maxilar superior y el maxilar inferior tienen que ordeñar en sentido sagital el pezón para poder estimular la formación de la articulación primaria en la ATM. Recordemos que la articulación primaria solamente rota, ¿sí? La articulación secundaria ya se rota y traslada. Entonces lo que estamos haciendo es generar un estímulo de toda esa porción distal y pues cuando el niño empieza a generar ese ordeñamiento del pezón, es cuando obtiene la recompensa, que es la leche materna. Cuando hace esto, aquí no tiene que hacer un proceso de ordeñamiento, empezamos a generar pues todas estas afectaciones. El paciente que duerme con la boquita abierta porque lo dejan dormir sentado, el paciente pues idealmente debería estar en una posición fisiológica mucho más descansada, ¿sí? Porque no podría dormir de lado para generar esa posición fetal normal, más que tratar de utilizar aditamentos, tratar de utilizar todo que ya en la vida adulta se puede controlar, pero pues si nosotros nos damos cuenta, este tipo de aditamentos también van aquí en el mercado 12, 15 años de uso, pero la evolución humana lleva más de 200.000 años, entonces tampoco es comprar por comprar o por hacer la vida más fácil, sino tratar de nosotros de estimular y de favorecer un desarrollo de las estructuras, sabiendo que pues hay cosas que lo pueden ayudar. Sí, listo, se puede utilizar un colchón, por ejemplo, una almohada entre las piernas para que sea mucho más cómodo, para que se descanse mejor y tal, pero teniendo en cuenta que fisiológicamente pues estamos nosotros hechos para poder dormir en una cama, en un lugar donde estemos cómodos, donde generemos calor, para también generar y favorecer ese recambio o esa respiración de una mejor forma. La succión de tetero, como estábamos hablando, los hábitos que desencadenan esto, no se les olvide la succión de pulgar, y aquí pues también quiero hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que el pulgar, cuando presiona el paladar,
lo que nos está haciendo, que es ese paladar cuando está presionando en el niño, lo que está haciendo es hacer una sensación de seguridad, de acompañamiento, y de que el niño está de que está seguro, es una zona de seguridad. Pero recordemos que la succión del pulgar lo que va a causar va a causar primero que haya una vestibularización de los incisivos superiores para que quepa el dedo ahí. A su vez también hay una retroinclinación de los incisivos inferiores y la lengua desciende para también darle espacio al dedo de que llegue a su paladar y se presione. Vuelvo y lo digo, ya está comprobado que cuando el paciente, vamos a volver acá, presiona este pulgar acá, lo que está haciendo también es sentir una sensación de seguridad, de acompañamiento, de que la madre pues está ahí, o aunque no esté ahí, hay un dedo que está acompañando la posición. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente, doctores. Las malas posturas, estaba yo hablándolo, lo idealmente pues tal vez es tratar de generar una postura fisiológica, donde sabemos que una posición fetal no solamente la utiliza el ser humano para sentir ese acompañamiento, ese calor, cierto desarrollo, sino que también las especies que se desarrollan y que tienen pues una contextura parecida a nosotros, como por ejemplo la parte de los simios, también favorecen pues ese tipo de posturas, ¿cierto? Tengámoslo muy presente porque además de la devolución atípica, la succión de tetero, la succión del pulgar y las malas posturas, podemos encontrar otros hábitos que nos pueden generar también toda esta parte de respiración, aun que digamos que sean solamente fisiológicas o que sean solamente temporales. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo: paciente que tiene gripa, un cuadro griposo, un paciente que tiene un cuadro griposo desde el principio, ¿qué va a obtener? Al principio es una respiración fisiológica porque claramente hay una obstrucción de las vías aéreas superiores, ¿cierto? Entonces la nariz está llena de congestión nasal, de moco, porque también está produciendo una barrera de defensa, por eso aumenta la secreción de moco, y además también la viscosidad del moco cambia para favorecer que todo ese proceso empiece a salir por la parte de la nariz. Y pues si yo tengo una congestión nasal, la tremenda, lo que yo voy a hacer es respirar por la boca para generar también pues una respiración más cómoda, ¿cierto? También, ¿qué va a pasar? Todo el cuadro que les acabo de explicar, entonces el aire no se calienta. No se calienta porque no llega por la nariz, no se calienta porque los folículos, los pilis, los pelos no precalientan ese aire y no llega el aire caliente. Entonces lo que estamos haciendo es que el paciente, o en este caso la persona normal, pues genera una dificultad en su desarrollo de respiración, el aire llega más frío y a su vez empieza toda esa cascada que les estábamos comentando hace un momento. Pero ¿a qué va? Si el paciente pasa el cuadro griposo, los 7 días, 8 días de desarrollo, y después de eso el paciente sigue respirando por la nariz, ya la respiración adaptativa temporal que tenía que tener ya pasa a ser permanente. Y ojo ahí, porque como pasa a ser permanente, ya vamos a tener afectaciones mucho más severas. Tengámoslo muy presente, muy presente, porque no solamente es saber qué puede pasar, sino saber qué va a pasar cuando pase y hacer nosotros el manejo temprano. ¿Listo? A nivel odontológico, ¿qué va a pasar? Es decir, a nivel estomatológico, me gustaría más bien hacer la corrección. A nivel estomatológico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un pacientico que puede llegar a nuestra consulta con una cara alargada, con ojeras. Miren cómo va a tener esas ojeras marcadas en la parte del desarrollo. No hay un sellado labial, hay un sellado labial incompetente. Entonces el paciente está acostumbrado a respirar por la boca, y así como está acostumbrado a respirar por la boca, toda la parte muscular perioral va a estar muy hipotónica, va a estar falta de desarrollo, falta de fuerza. También vamos a encontrar toda ese mentón que no va a tener fuerza. Entonces puede ser un mentón arrugadito, un mentón con unas si lo quisiéramos llamar así, con una falta de desarrollo y de tono, que también lo que va a presentarse es que pareciera grumoso.
Entonces tenemos una cara alargada, ojeras, no hay selle labial, hay resequedad en las mucosas cuando nosotros hacemos un examen pues visual simplemente a la parte de los incisivos centrales superiores. Por ejemplo, en la mucosa vamos a encontrar una mucosa muy reseca, vamos a encontrar también compresión de los maxilares, un perfil que va a ser muy clase 2. Miren esto, una retrusión. Entonces lo que vamos a encontrar es que todo ese punto B, todo ese punto pogonion de blandos va a estar mucho más retruido y por eso se encuentra ese perfil clase 2. El paciente que no puede respirar bien y que todo, pues que no hay un proceso celular adecuado de recambio, de respiración celular y así de respiración oral también, de respiración fisiológica, va a tener un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar, vive mamado, vive cansado, vive fastidiado de que no descansa. Él puede dormir, pero es como si lo estuvieran despertando a cada rato. Y por eso vuelvo y lo digo, el síndrome de apnea obstructiva crónico es importante de diagnosticar porque este paciente va a tener bajo rendimiento escolar, va a tener también, como no puede morder porque tiene una dificultad en la compresión de los maxilares, va a tener una dificultad en el desarrollo de todo esto. Puede ser un paciente que ya empieza a tener sobrepeso, o al contrario, como si lo ven acá, como está tan cansado y todo, puede ser que tenga también bajo peso corporal. Entonces, malo porque está muy gordito o malo porque está muy flaco pero muy flácido. Los hombros van a estar caídos, además de los hombros que van a estar caídos, vamos a tener una postura inadecuada, unos hombros caídos hacia adelante, una escoliosis, posiblemente una cifosis, una lordosis, ¿cierto? Como lo vimos, hace unas diapositivas atrás. En la oclusión, que va a tener pues afectaciones como apiñamiento, porque pues no van a desarrollarse los huesos. Entonces, si no hay espacio para los huesos, pues tampoco hay espacio para los dientes. Los dientes van a estar hacia adelante. Pueden encontrar distoclusiones, o sea, clases 2. Como no hay una adecuada intercuspidación maxilar, pues vamos a encontrar una mordida cruzada, mordida en tijera, llámelo como lo quieran llamar. Vamos a encontrar mordidas abiertas porque el paciente por lo general, pues para tratar de no tener obstruida esa vía aérea, va a tratar de hacer lo que más pueda para poder yo hacer ese manejo de respirar. ¿Listo? Y sellado labial incompetente, como le estábamos comentando así unas diapositivas atrás. Ese manejo, ¿cómo se va a realizar? Ese manejo tiene que ser interceptivo, es decir, lo más pronto posible, y tiene que ser multidisciplinario. Multidisciplinario porque todas las especialidades que están viendo en pantalla tienen que trabajar en pro de sacar al niño adelante. El otorrino tiene que mirar qué es lo que está pasando a nivel volumétrico y saber si necesita algún cambio en las vías aéreas, superiores, medias, o si el problema es en la parte ya pulmonar. Mirar a ver cómo es que se va a generar de dónde está identificándose ese problema. Fonoaudiología, porque toda la parte de deglución atípica tiene que volver a fortalecer esa parte muscular, esa parte postural, para saber que el paciente pues tenga una adecuada tono muscular y además postura, hipertonía, trabajar con la recuperación muscular de todos ellos. Para esto, la psicología, pues porque el paciente, como va a tener bajo rendimiento escolar y va a tener también dificultades en su peso, en su tamaño, pues va a afectarnos en todo esto. El ortodoncista, desarrollo de las estructuras, ya mirando a ver si va a ser un manejo a nivel ortopédico o si toca hacer algún manejo ya con aparatología fija. Y el ortopedista, porque toda la parte ósea también tiene que complementarse muy bien, y a su vez también con el odontopediatra por si ya hay afectaciones a nivel de caries o a nivel periodontal. ¿Listo? Espero que se hayan gustado mucho el video. Por favor, cualquier duda en la caja de comentarios, like, suscríbanse. Este fue Daniel. Les mando un gran abrazo. Buenas noches.